estamos en compañía ahora del abogado Benji Espinosa, abogado del jefe de Estado. Doctor, buenas noches, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, un placer. Muy buenas noches con todos. Doctor, eso ha sido una semana bastante intensa con respecto a su patrocinado, el jefe de Estado. Ha acudido a la Fiscalía, no ha dicho nada, pero algunos creen que el silencio podría ir en contra de él, porque las pruebas van a seguir acumulándose. ¿Nos podría explicar quizás un poco sobre esto? Sí, claro. Yo creo que la ciudadanía es importante que se pueda hacer también docencia con eso, que entienda que los derechos que tenemos todos, incluido el presidente es un ser humano, y al ser humano es titular de un conjunto de derechos que no se le puede negar a nadie, ni siquiera a quien hace política, ni siquiera al primer mandatario. El presidente ha dado una lección a la ciudadanía de que el presidente es capaz de ejercer sus derechos. Y no es que no ha dicho nada. El presidente ha empezado negando los cargos, pidiendo objetividad y respeto al debido proceso al Ministerio Público, y ha dicho que por estos hechos ya rindió una declaración. Ha citado exactamente que rindió una declaración el 28 de diciembre del 2021, en esa misma carpeta, con el mismo número, ante la propia Fiscalía de la Nación, y por el mismo caso, que es el caso Ascenso de Fuerzas Armadas. Yo creo que es importante subrayar acá y entender que la ley, como decía Aristóteles, es razón libre de pasión. Razón desprovista de pasión, de sentimientos e inclinaciones naturales que pueden haber. Es importante entender que el silencio no es prueba de nada. El silencio no se puede equiparar a una falta de colaboración, a una obstrucción para la justicia, de ninguna manera. Y acá no cabe ese dicho popular del que calla otorga, ¿no? En el derecho no. El que calla, calla. Y guardar silencio significa defenderse. Lo hace el presidente y lo hace cualquier persona en una investigación. Doctor, se tenía previsto además unas citaciones para esta semana. Sí. ¿Usted ya presentó algunos recursos para que se reprograme? Sí, en efecto. Habían dos fechas, 6 y 9 de agosto, finalmente han sido reprogramadas para el 12 y para el 15 de agosto, aunque también debo anunciar que el 12 se está cruzando con dos audiencias que ha convocado el Juez Supremo de Investigación Preparatoria, el doctor Checley. Ha convocado dos audiencias a las 10 y a las 11 de la mañana, que se van a discutir. En la primera audiencia lo que se va a discutir es si es que la Fiscalía hizo bien al tomarle la declaración al exministro Mariano González a solas, sin presencia de la defensa, bajo esta figura que creó la Fiscalía de la indagación previa, o sea, no había investigación y por eso puedo tomarle la declaración a los testigos a solas. Y lo segundo que se va a discutir es si es que está bien que se venga filtrando información reservada de un cuaderno que puede ser de la colaboración eficaz o el propio carpeta fiscal violando la ley, lo que se va a establecer en esas dos audiencias. Ajá. Pero la filtración, doctor, es un trabajo del periodismo, ¿no? Buscar sus fuentes, buscar alguna información, tampoco se le puede impedir eso. Por supuesto que el periodismo tiene un rol fundamental y yo soy un convencido de que la libertad de expresión e información son pilares básicos de nuestra sociedad. Pero también soy un convencido de que tenemos que empezar a respetar la ley. Y la ley es muy clara, por lo menos hasta que esté vigente, salvo que la deroguen, es muy clara cuando dice en el 139 que están prohibidas, textualmente lo dice, están prohibidas publicar actuaciones procesales de la investigación. El juicio es público, la investigación reservada. Pero están aún más prohibidas conocerse piezas de un cuaderno especial de colaboración eficaz. Y bueno, fuera que se conociera todo, ¿no? Se conocen partes. ¿Para qué? Para poder crear la idea, para poder establecer un imaginario de culpabilidad no establecido contra el presidente. Entonces, eso hace daño al proceso, eso afecta a la presunción de inocencia, eso mancha honras, y eso está mal. Y por eso es que será el juez el que determine si es que eso debe continuar o debe cesar. Para eso es audiencia. Perfecto, estamos con Igor Malca, también que desea hacer algunas preguntas. Por supuesto. Sí, básicamente, doctor, los procesos que podría afrontar el presidente, más allá del tema legal o directamente, ¿no?, que tenga que responder a la Fiscalía de la Nación, sabemos pues, ¿no?, que el artículo 117 de la Constitución habla de que no puede ser acusado, ¿no?, más que por el tema de traición a la patria. Pero se plantea todo un proceso, y yo no sé, como usted, como experto abogado, muchos especialistas hablan de un proceso de suspensión del presidente de la República, ¿no?, a través de un juez que pueda determinar esta figura, dada pues todas las pruebas que se están, o indicios que hay ahora mismo
en su contra, ¿no? Y que pueden irse incrementando, sobre todo el tema del encubrimiento, ¿no? La figura de que él, estando en el poder, podría, pues, de alguna forma ocultar todo lo que tenga que ver con información, detenidos contra él mismo, ¿no? Entonces, desde esa posición de poder, ¿qué opina usted de esto? Bueno, primero, la suspensión en el ordenamiento jurídico vigente peruano, que está regulada en el artículo 298.1b, establece un límite infranqueable y dice que no puede un juez en una investigación abierta, como es el caso del presidente, suspender a la autoridad cuyo mandato proviene de elección popular, como es el caso del presidente de la República. Textualmente, estableció una barrera que no podemos desconocer. Ahora, he escuchado algunas opiniones de colegas que dicen, pero quizá por la ley no se pueda, pero podemos utilizar un tratado, que es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, y ellos invocan el artículo 30. Resulta primero que el artículo 30 lo que regula es una exhortación de la ONU, ¿no es cierto?, para que los estados suscribientes como el Perú puedan establecer un equilibrio entre inmunidades y privilegios procesales y la persecución penal. Dicen equilibrio, no dicen, oiga, suspéndalo, oiga, destitúyalo, no dice eso. Y lo más importante acá, para que pueda incorporarse una suspensión, tendría que haber una reforma a la Constitución, al 117, en las normas del 99 y 100 de la Constitución. Y esas reformas tienen que seguir un camino que está previsto en el artículo 206 de la Constitución. Lamento decir, para el coro de opiniones jurídicas que sostiene lo contrario, que eso no ha pasado y que por tanto es inadmisible jurídicamente que en la vía legal o en la vía convencional de un tratado de anticorrupción pueda suspenderse al presidente Pedro Castillo. Eso es inadmisible. Omar. Congresista, doctor, directamente la población y en el silencio que ha estado manteniendo el presidente de la República también asimila de que esto puede ser desviar la atención. Incluso con la presentación de la tutela de derechos podrían señalar, incluso tanto la ciudadanía como el Congreso, que fuera una manera de desviar. Esto es posible en medio de una circunstancia donde el presidente está cuestionado. Él menciona que está abierto a responder a las investigaciones, pero en todo ello se presenta una tutela de derechos. ¿No hay como una contradicción en medio de esta situación? No, porque el presidente colabora pero no se somete, y ahí está la diferencia. Quien se somete permite que se viole la ley y la Constitución en su contra. Quien colabora, colabora dentro del marco del ordenamiento jurídico y los derechos que éste reconoce. Yo creo que es muy importante establecer, a partir del caso del presidente Castillo, que el derecho a guardar silencio es tan importante y vale tanto como la persona que declara voluntariamente, como la persona que se reserva su declaración, porque en el proceso penal uno se puede reservar, es decir, no voy a declarar ahora, voy a declarar cuando haya más información, que básicamente es lo que ha dicho el presidente. Ejerzo mi derecho a guardar silencio en este momento porque ya declaré, pero más adelante puedo hablar, y porque la ley se lo permite. Fíjense ustedes, el investigado es el único sujeto procesal en el proceso penal que puede declarar cuantas veces quiera a su propia petición o a petición del Ministerio Público. Así que ese es el ejercicio de un derecho establecido en la ley objetivamente desprovista de pasiones y emociones, así lo ha establecido, y del silencio no se puede deducir ningún indicio de culpabilidad, ni mucho menos falta de colaboración. La colaboración está dada en la medida en que se participó en la diligencia. Ejercer dentro de la diligencia el silencio es parte de un derecho humano básico e inalienable. ¿Qué le pasó al presidente el fin de semana? Ha estado muy efusivo en sus discursos, por ejemplo, en Junín, hablando justamente de toda una campaña de cobros de deudas históricas, incluso hacer una manifestación aparentemente. ¿Está molesto el presidente? ¿Cómo se siente él ahorita? Sí, sobre las expresiones políticas del presidente, yo creo que los voceros políticos pueden responder por el presidente. ¿Pero cómo lo siente usted, que siempre está casi las 24 horas con él, ¿no? Básicamente. Yo las veces que me reúno con él lo noto calmado, lo noto tranquilo, ¿no es cierto? Sabe que no es una situación fácil, pero tiene la entereza para poder responder como primer mandatario de la nación a esta situación difícil. Pero pasará, porque yo sé que o el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional o la Comisión Interamericana, sin apasionamientos, ¿sí?, sin esa ciega pasión que a veces nos nubla, va a poder resolver que en el Perú la Constitución no es papel mojado en tinta y tiene que hacerse prevalecer. ¿Y usted le ha recomendado en algún momento, presidente, dé un paso al costado, lleve su proceso con más calma? Llevar un país como el Perú es bastante complicado y complejo. Sí, claro, y por eso es que nunca debió haberse abierto una investigación como no se hizo nunca antes con ningún presidente, porque distraen al presidente, pero por encima
de esas distracciones que son irrefutables, el presidente está dirigiendo a la nación y está ocupando y realizando los altísimos cargos que tiene por su investidura, pero yo en ningún momento he dicho, ¿sabe qué? Presidente, renuncie, porque eso significaría claudicar a una lucha jurídica que hemos iniciado y que estoy seguro que ganaremos, porque hemos ganado una primera parte, subrayo. El juez Checley, si no hubiese sido por ese fallo, hoy el presidente hubiese estado seguramente con un pedido de prisión preventiva y lo hubiesen utilizado en el Congreso para vacarlo. Pero el juez Checley fue muy claro, dijo, momentito, solo investigación preliminar, pero al presidente no le pueden formalizar investigación, al presidente no le pueden imputar cargos y por tanto, conforme a la ley, al presidente no se le puede pedir prisión preventiva. Eso es lo que ha dicho el juez Checley, eso es muy importante. ¿Cuántas tutelas de derechos ha presentado? Con las dos últimas son 3, ya se resolvió una en primera instancia, estamos en apelación y ahora vamos el viernes estar en 2 audiencias públicas también para discutir filtraciones y declaración de Mariano González. ¿Y qué espera de eso usted? Esperemos encontrar justicia. La justicia significa para nosotros que se haga prevalecer la ley por sobre la voluntad del Ministerio Público. Si ocurre lo contrario. Si ocurre lo contrario, apelaremos, porque así funciona el derecho. El derecho te da instancias, te da otros escenarios de reflexión, y eso es lo bueno que tiene el ordenamiento jurídico. Digo, no sé si tienes alguna consulta más. Básicamente, ¿cuál es la estrategia que usted propone para el presidente? Estrategia legal, ¿no? Porque se ha acogido a su derecho a no declarar el viernes, por ejemplo, la semana pasada, el jueves, y entiendo que usted lo que busca es que se vayan acumulando más indicios, más pruebas, más testimonios contra él, y esto es para las 5 carpetas que tiene abiertas, o en algún momento sí va a proceder a responder, porque una cosa es ir y acogerse al derecho, pero el presidente es más que un ciudadano, pues no es políticamente, diría mucho de él si finalmente responde un pliego de interrogantes, ¿no? de la fiscal de la Nación. ¿Qué pasos van a dar ustedes como estrategia legal? Lo primero que quiero decir es que el presidente es el primer mandatario, el primer ciudadano de la República. Es ser humano y es ciudadano. Siendo presidente no deja de ser ciudadano, sí, ni se le despersonaliza. Por tanto, es titular de derechos. ¿Y los derechos para qué están sino para ser ejercidos? 2, la lógica procesal, la estrategia de la defensa es: Fiscalía, muéstrame tus cartas, lo que los americanos llaman el discovery, descúbreme tus pruebas, descúbreme tus elementos de convicción para poder yo refutarlos. Mal haría en poder estar haciendo refutaciones parciales, sino sobre la integridad, sobre in toto, sobre todos los elementos que ha recabado y almacenado la Fiscalía, y así para poder hacer una explicación cabal, suficiente y satisfactoria, mientras se van resolviendo en cuerda separada las tutelas promovidas. Mar. Doctor, directamente, se vienen 2 investigaciones más, o 2 citaciones más. ¿El presidente se va a acoger también al silencio? ¿Va a asistir a esto? ¿Cómo lo está asesorando dentro de todo esto? Porque la situación obviamente ha meritado una dura crítica, sobre todo en el Congreso, donde estamos viendo las reacciones que insisten, sobre todo en la renuncia del presidente. Por el momento te puedo decir que va a participar en las diligencias, ¿sí? Una opción es que nuevamente pueda ejercer su derecho a guardar silencio, que es lo más probable que pase, pero en el camino se puede ver, a lo mejor se pueden dar algunas declaraciones parciales también. Todavía no voy a adelantar cuál es el punto que se va a seguir, siempre dentro del ordenamiento jurídico. Tenemos ya las fechas y vamos a evaluar. Por lo pronto creo que la fecha del 12 tendría que ser cambiada, porque la diligencia de la Fiscalía coincide con 2 audiencias judiciales, en donde la propia Fiscalía sabe que prevalecen las audiencias judiciales, en donde la propia Fiscalía tiene que participar. Además. De no darse esta tutela de derechos el viernes, ¿podría acogerse en todo caso al silencio? ¿Es factible? Claro, eso es una posibilidad, como te digo. La otra posibilidad es hacer algunas declaraciones parciales también, que es lo que regula la ley. Claro, doctor, cuando se habla de colaboración con la justicia, ¿qué significa? Porque cuando uno va a la justicia, pues va, ¿no? Y dice lo que tenga que decir. En este caso usted dice, guardó silencio, ¿no? O por lo menos dijo, yo no soy parte de estos delitos que se me están imputando. ¿Qué es colaborar cuando no se dice nada ante la Fiscalía? Colaborar es participar en las diligencias. ¿Y qué es no colaborar? Es no ir. O por ejemplo, que vaya a la Fiscalía, al despacho presidencial y que no se la reciba. Ese sería un signo inequívoco de falta de colaboración. ¿Qué es colaborar? Participar en la diligencia. Ya iniciada la diligencia, ya colaborando con la diligencia, el presidente
ustedes tres, si en algún momento se les iniciara una investigación, a cualquier persona, cualquier ser humano, tiene el derecho a callar como forma de defensa. Y esto no solo se ha dicho en el Perú, esto está reconocido en todos los tratados internacionales. Es una garantía mínima, menos que eso no se puede dar de toda persona. Pero guardar silencio es colaborar, o sea, es decir, Por supuesto. yo puedo ir y decir, contestar por lo menos algunas preguntas, si lo conoció a fulano de tal, si estuvo en tal sitio tal día, cosas muy simples. Y le voy a explicar por qué. Porque el proceso penal descansa sobre una lógica de la carga de la prueba. Como un fiscal que tiene en su mochila una carga, ¿no es cierto? El fiscal tiene que demostrar que una persona es culpable. El investigado no tiene que demostrar que es inocente. Porque precisamente la lógica de la presunción de inocencia es: a todos se les presume inocentes cuando tienen una investigación, un proceso abierto, mientras no hay una sentencia judicial firme luego de juicio en su contra. Si no la hay, la Fiscalía tiene el deber de probar, de acreditar, de derrumbar, de derruir ese escudo protector que es la presunción de inocencia. Y el imputado no tiene el deber de decir algo para colaborar a su propia incriminación. No lo tiene, ni en el Perú ni en ninguna parte del mundo civilizado. Doctor, ¿qué cambió en el momento en que usted decía de que el presidente no iba a acudir porque necesitaba, la fiscal tenía que ir a Palacio, y más allá de lo que el presidente le dijo, mejor yo voy? ¿Qué cambió básicamente en este pensamiento del presidente? Porque el presidente reconoció, y ahí no ha habido ningún cambio en el sentido de que el presidente sabe que tiene derecho a elegir el lugar de su declaración. El artículo 167 del Código Procesal Penal le da el derecho como alto dignatario a elegir dónde declara. No puede ser posible, sería un absurdo que los ministros puedan hacer que el fiscal vaya a tomarles declaración, que los congresistas puedan recibir en su despacho al Ministerio Público, pero el presidente tiene que ser obligado a ir. Eso es absurdo, eso es incoherente, eso es inadmisible. Sin embargo, pero el presidente, permíteme cerrar la idea, ejerciendo su derecho a elegir, eligió ir. Y no fue obligado a ir. Eligió asistir. Fue de una declaración, señaló que ya había declarado y luego guardó silencio. Eso es lo que pasó. sin embargo, pero la Fiscalía consideraba de que ya su calidad era de investigado. Entonces él debería haber asistido al Ministerio Público como a las finales ocurrió. No que la Fiscalía vaya directamente a Palacio. Como que un poco contradictoria esa misma situación. Sí, pero es una lectura equivocada, creo, de la Fiscalía, porque la Fiscalía, ¿qué cosa dice en su resolución? Ese derecho a elegir solo lo tienen los testigos como altos dignatarios, pero no los investigados. Eso es lo que dice, ¿no? Pero equivoca ahí el parecer, porque dice, el 167 no ha regulado la figura del presidente investigado. ¿Cómo lo va a regular? Si el 167 es una ley, y la ley no puede contradecir la Constitución, y la Constitución en el 117 prohíbe que a un presidente se le pueda someter si quiere una investigación preliminar. O sea, precisamente que el 167, el Código Procesal Penal como ley ordinaria, no regule la posibilidad de que el presidente vaya a declarar al despacho fiscal, es una razón más de que la Constitución está construida de tal manera que el presidente no se le puede investigar. Esa es la lógica. Las leyes son de desarrollo constitucional, no son de contradicción constitucional. Si me permite un poco variar la figura del presidente a su esposa, ¿habla usted con ella? Sobre todo ha quedado mucho la duda desde la semana pasada el tema de las deudas que ella ha podido pagar, cancelar, presuntamente pues con dinero irregular, digamos, ¿no? De procedencia irregular. ¿Ha hablado usted con ella? ¿Le ha dado una explicación sobre eso? Puedo decir, sin afectar la reserva, porque en su momento, quiero decir, mi cliente, doña Lilia Paredes, la primera dama de la República, fue citada por el caso Jennifer Paredes, declaró como testigo. La primera testigo en declarar. 2, se le incorpora ahora investigada por el informe de la UIF, por estos movimientos económicos que usted está señalando, Igor. Y yo le he preguntado, por supuesto, y ella me ha confirmado que ni hay dinero ilícito, ni en sus cuentas podrán encontrar no justificación de sus ingresos y egresos. No puedo dar más detalles porque los detalles los dará mi patrocinada cuando rinda su declaración. Y debo decir que nosotros hemos presentado un escrito la semana pasada que ya ha sido respondido por el Ministerio Público, en donde señalamos, si bien la Fiscalía programa declaraciones,
el investigado puede proponer también que se le tome su declaración. Y mi cliente de manera voluntaria ha dicho, señores fiscales, acá estoy. Por favor, conforme a su agenda y con prontitud y celeridad, póngame fecha y hora para declarar. Y eso ya ha sido aceptado por el Ministerio Público. Lo único que está por definirse es la fecha y hora. Ok, doctor. Muchas gracias por estar aquí y siempre atendiendo a la prensa a la hora que sea en Desamparados, ¿verdad? Siempre, siempre. Muchas gracias.